Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Era Verde. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que, si bien no está tan relacionado a lo ambiental, sí tiene mucha importancia en materia social. Se trata del uso y la distribución del espectro radioeléctrico en Costa Rica. Eso quiere decir las frecuencias de radio y televisión en ese espacio que las alberga. Si bien este es un bien de dominio público, en Costa Rica está concentrado en muy pocas manos, en empresas privadas y comerciales, y de esta manera la ciudadanía no puede acceder a este recurso. Para hablar de este tema hemos invitado a Andrea Alvarado, quien es radialista y profesora de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Y también hemos invitado a Sandra Salazar, quien es parte de Voces Nuestras y también de la Red MICA, que es la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa. ¿Qué tal, Andrea? Perdón. Hola, buenas noches. Sandra. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy. También queremos decirle al público que invitamos a las supuestas contrapartes en este tema, que son Canara, la Cámara Nacional de Radio, y también el MICIT, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Sin embargo, en Canara ni siquiera nos contestaron, y en el MICIT pues dijeron que nadie podía venir hoy en la noche. Entonces, haciendo esa aclaración, les recordamos que hoy nuestro programa es en vivo, así que puede participar llamando al 2511-1515 o por medio del Facebook de Era Verde. Vamos a hacer una primera pausa para ir a ver el resumen de noticias ambientales y también la agenda verde de la semana, y continuamos con más acá en Era Verde. El pasado martes 30 de julio, a 2 meses del asesinato del defensor de las tortugas en Moín, Jairo Mora, decenas de personas se manifestaron frente al MINAE para reclamar justicia por este caso. Desde el momento que nos dimos cuenta de la noticia del asesinato de Jairo, tomamos 2 decisiones. Una, recordar a Jairo, seguir su ejemplo, mantenerlo vivo y trabajar en forma de educación popular con las comunidades. El otro objetivo, pedir justicia, que no haya impunidad. Entonces hoy, que se celebran 2 meses del asesinato de Jairo, decidimos encontrarnos acá frente a este ministerio para pedir justicia y para que no haya impunidad. Curiosamente, hoy en la mañana nos dimos cuenta de que la policía había atrapado a unos delincuentes comunes y silvestres acusados de robo, de violación y de otra serie de cosas que no cuadran para nada con lo que nosotros creemos que de verdad sucedió ahí. Por otra parte, los y las vecinas del Cantón de Coronado se presentaron la semana pasada a la sesión del Consejo Municipal para solicitar que se declare este cantón libre de transgénicos. Sin embargo, aunque la moción fue presentada desde el 18 de febrero, las autoridades municipales le siguen dando largas al asunto. Ya van casi 6 meses de nosotros haber presentado la moción de un Coronado libre de cultivos transgénicos. Entonces, hace aproximadamente 15 días nos avisaron que hoy iba a realizarse una sesión extraordinaria para tratar el tema de los transgénicos. Nosotros entendimos que ya hoy se hacía la votación y ahora ellos dicen que no, que hoy era nada más para tratar el tema y que van a pasar el tema a la Comisión de Ambiente y que luego ya se convocará a la sesión en la que se hará la votación. El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo invita a la conferencia La complejidad de las ciencias sociales, con la participación del doctor Carlos Eduardo Maldonado. La misma se realizará el martes 6 de agosto a las 5 p.m. en la sede central de la UNED, ubicada en Sabanilla. A partir de este lunes 5 de agosto hasta el viernes 9, la ciudad de Alajuela inicia su famosa Fiesta Internacional de Cuenteros 2013. Todos los espectáculos se efectuarán en el Museo Juan Santamaría a las 7 p.m. y las entradas son totalmente gratuitas. Les recordamos que estamos en vivo hoy en Era Verde, el lunes 5 de agosto. Pueden participar llamando al 2511-1515 o por medio del Facebook de Era Verde. Hoy estamos hablando de, entre otras cosas, la concentración en pocas manos de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica. Vamos a ver esta primera cápsula que hemos preparado acá en Era Verde, donde entendemos un poco mejor este tema.
A inicios del mes de junio, la Cámara Nacional de Radios, CANARA, denunció la existencia de 137 emisoras de radio que funcionan sin permisos. Esa denuncia desató una serie de publicaciones en medios de comunicación comerciales llamando a las autoridades a tomar cartas en el asunto. No obstante, organizaciones como la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa cuestionan si ese fenómeno responde a las necesidades insatisfechas de la población para acceder a frecuencias de radio y televisión, las cuales se encuentran albergadas en el espectro radioeléctrico. Dicho espectro es denominado por el artículo 121 de la Constitución Política como un bien público que no puede salir del dominio del Estado. Asimismo, en la Ley de Radio de 1954 se indica que solo se puede utilizar una frecuencia a través de una concesión. Sin embargo, en la Ley de Telecomunicaciones del año 2008 se define la radiodifusión, es decir, el uso de esas frecuencias, como una actividad privada de interés público. Ante esta aparente contradicción surge la pregunta, ¿de quién son las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica? Según el Atlas AM/FM/TV, publicado por la Superintendencia de Telecomunicaciones en su sitio web, actualmente 5 grupos empresariales controlan más de 30 frecuencias de radio en FM. En televisión VHF, 4 de 7 frecuencias son explotadas por el Grupo Repretel. Actualmente resulta imposible para nuevos operadores acceder a una frecuencia, debido a que todas se encuentran asignadas. De las 102 frecuencias inscritas, 72 están destinadas a usos comerciales, 21 a usos religiosos, 4 son de uso mixto comercial-religioso y solamente 5 no son comerciales ni religiosas. Esto contrasta la realidad de diversos países latinoamericanos como Argentina, Uruguay y Ecuador, donde legislaciones recientes reservan un 33% del espectro radioeléctrico para organizaciones comunitarias y otro 33% para emisoras del Estado. Dichas leyes se enmarcan en lo que se conoce como el derecho humano a la comunicación, que consiste en el reconocimiento de que toda persona tiene la facultad de comunicar sus pensamientos sin censura previa y por cualquier medio, y a recibir y transmitir información a los otros, transformando esa información en conocimiento para el desarrollo individual y colectivo. En el caso costarricense, la Contraloría General señaló que se ha dado una administración y un uso ineficiente del espectro, lo cual, además de facilitar la concentración, ha permitido que se den traspasos y cesiones de títulos de frecuencias sin autorización. Por ejemplo, que se vendan o alquilen frecuencias a pesar de que el modelo de concesiones no lo permite. Este panorama podría agravarse durante el proceso de digitalización de la televisión, que ya arrancó en nuestro país y que podría multiplicar de 4 a 6 veces la cantidad de programas que se transmiten en un mismo ancho de banda. En este contexto, la Contraloría General emitió un nuevo informe el pasado 3 de julio, donde señala una serie de deficiencias en el proceso. Por ello, la Contraloría solicitó a las autoridades revisar todas las concesiones de radiodifusión televisiva y sonora otorgadas, y pidió al ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones elaborar un proyecto de ley para actualizar la ley de radio vigente. Estamos de vuelta en Era Verde. Hoy estamos hablando sobre el uso y la distribución del espectro radioeléctrico en Costa Rica. En el bloque pasado veíamos justamente cómo hay una concentración de medios en muy pocas manos. Sandra, profundicemos en esto. Hay un derecho a la comunicación que tenemos todas y todos los ciudadanos para ejercer ese derecho, ¿verdad?, a comunicarnos. ¿Qué importancia? Tal vez expliquémosle a la gente porque, no sé, puede generar confusiones. ¿Qué es el derecho a la comunicación y cómo nos está afectando esta situación que vivimos? Sí, cuando hablamos del derecho a la comunicación estamos hablando de un derecho bastante amplio, ¿verdad?, que es consignado así por varias convenciones internacionales y implica el derecho que tenemos todas las personas, toda la población, a recibir información fidedigna, oportuna y diversa, ¿verdad? Tener información que nos permita llevar una vida
tomar decisiones y llevar una vida pues lo más satisfactoria posible. Pero también el derecho a la comunicación se refiere a el derecho que tenemos las personas, las ciudadanas y los ciudadanos de expresarnos públicamente. Y cuando hablamos de expresión pública, nos estamos refiriendo también al uso de medios de comunicación, ¿verdad? Llamemos medios como la radio, la televisión, internet, todas las posibilidades. Entonces, el derecho a la comunicación, así consignado en diferentes convenciones internacionales, tenemos que aterrizarlo a lo que es la realidad cotidiana, ¿verdad? Y justamente en nuestro país esta realidad resulta que no es muy favorable a la mayoría de la población, a los diferentes sectores sociales. ¿Por qué? Porque los medios, el uso de los medios ha sido un privilegio de unos cuantos, ¿verdad? De los operadores que han tenido acceso al espacio radioeléctrico, ¿verdad? El espacio radioeléctrico es un bien, como ya lo decías hace un rato, es un bien público, es un recurso natural, ¿verdad? Así que sí tiene relación con el programa Era Verde, porque también es un recurso natural que ha sido acaparado por unos cuantos empresarios. Entonces, cuando una comunidad o un grupo social de cualquier tipo, con cualquier tipo de interés, solicita una frecuencia, en este momento las instituciones correspondientes le dicen a ese grupo o a esa comunidad: no tenemos frecuencias disponibles, ¿verdad? Y eso sucede porque ha sido concesionado a unos cuantos empresarios y los demás usuarios o posibles usuarios se han quedado o nos hemos quedado por fuera. Pero además hay que tener en cuenta lo que ya también se decía en el reportaje, y es que hay una mala administración del espacio radioeléctrico, hay una negligente, diría yo. Incluso en la red MICA le hemos solicitado al gobierno que haya una revisión de cómo se está administrando el espacio radioeléctrico. Bueno, en la red MICA no solo, también la Contraloría General de la República, en su informe de hace un año y en el informe de este año, también señala que hay una deficiente administración del espacio radioeléctrico, ¿verdad? Entonces, es un bien público que está dejando enormes ganancias, ¿verdad? Porque sabemos que los radiodifusores, los dueños de los canales de televisión, los dueños de las emisoras de radio, ganan mucho dinero por la venta de publicidad, ¿verdad? Es todo un negocio, y ese recurso entonces está siendo utilizado con fines lucrativos por unos cuantos empresarios. Y las comunidades o los grupos sociales que queremos tener acceso a ese espacio radioeléctrico, no tenemos esa posibilidad. Claro. Por eso decimos que el derecho a la comunicación está siendo violentado en este país, y que además el ejercicio democrático también está siendo violentado. Es decir, tanto que se habla acá de la democracia y tal, en tema de comunicación social tenemos enormes vacíos. Sí, Andrea, refiriéndonos, de hecho, bueno, usted tiene mucha experiencia siendo profesora de la Escuela de Comunicación y también habiendo tenido su propia radioestación. Cuéntenos qué tan fácil es, por ejemplo, acceder a tener una frecuencia de radio acá en Costa Rica. Bueno, en Costa Rica es prácticamente imposible poder acceder a un espacio en ese espectro radioeléctrico que, como ya decían ustedes en la cápsula, ya decía Sandra, le pertenece a la humanidad, no le pertenece a los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos son los entes encargados de hacer una buena administración que permita y fortalezca la democracia, ¿verdad? En este país, según la ley, que hay que decir que es una ley absolutamente obsoleta, es una ley de 1954, a la cual lo que ha ido haciendo el gobierno es hacerle parchecitos, ¿verdad?, con reglamentos que no le han cambiado el espíritu a esta ley. Esta ley lo que ha venido haciendo es permitiendo esta aglomeración de medios en pocas manos, y sobre todo una de las principales deficiencias que tiene y que arrastra a través de los años es que tiene una visión absolutamente comercial de la comunicación. Y eso lo vemos todavía, inclusive en este nuevo reglamento que hicieron en el 2008 recientemente, que regula la ley de telecomunicaciones y también la ley de radio, extrañamente, ¿verdad? Tiene una visión absolutamente comercial. Entonces, si vos llegás a solicitar una frecuencia, lo que te dicen, yo la solicité desde el año 2000, estamos hablando de hace 13 años. A mí me dijeron lo que le dicen a todo el mundo: es imposible porque no hay espacio.
La frecuencia las otorgaron desde los años 80 más o menos. Y hay gente que tiene emisoras desde hace 80 años y más. Y las siguen teniendo, ¿verdad? Ahí les van dando prórrogas y prórrogas y prórrogas, pero nunca hay espacio para dárselas a las organizaciones sociales. ¿Hay, por ejemplo, alguna manera que no se le vuelva a otorgar esa concesión, digamos, que por alguna razón a la empresa ya se le quite? Debería de existir. La ley de 1954 nunca contempló un periodo específico para otorgar las concesiones. Y con esta serie de reglamentos que se han ido haciendo a lo largo de los años, se le ha ido incrementando de 20 en 20 o de 15 en 15 años a las personas que ya tienen las concesiones. Pero nunca, por ejemplo, se ha discutido por qué no reservar un espacio de ese pastel, digamos, para la gente que no necesariamente quiere lucrar, o a la gente que tenemos otras propuestas de comunicación, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que el Estado ha hecho una pésima administración del espectro y que lo ha hecho a propósito, es decir, ha sido complaciente con las empresas comerciales en perjuicio de la sociedad. Y eso es muy evidente, digamos, vos revisás cuántas frecuencias están otorgadas, como lo decían ustedes en la cápsula, y claramente te das cuenta que hay una visión comercial. Y hay cosas muy extrañas que ocurren en este país, y digo extrañas entre comillas. Por ejemplo, en este país las frecuencias no se pueden compartir. ¿Qué significa eso? Significa que si vos tenés una emisora que funciona solamente en el sur del país y no tenés recursos ni te interesa que suene en el norte del país, yo no puedo ir a utilizarla en el norte del país. Eso no se puede. La ley no lo permite. Entonces, si vos vas y decís, pero esa emisora no se está utilizando, yo quiero utilizarla, no se puede. No hay frecuencias para otorgar, pero tampoco se pueden compartir. Entonces, como dicen popularmente, ni pican leña ni prestan el hacha, ¿verdad? Muy bien, Andrea, vamos a hacer una pausa en el programa. Luego del corte continuamos con más acá en Era Verde. Estamos de vuelta en Era Verde, hoy conversando sobre el uso y la distribución del espacio radioeléctrico en Costa Rica. Pueden participar llamando al 2511-1515 o por medio del Facebook de Era Verde. Andrea, tal vez para los y las televidentes se hace un poco complicado pensar en otro tipo, por ejemplo, de radios, otro tipo de televisión, porque estamos acostumbrados a casi un solo tipo, el comercial, y hay experiencias en Latinoamérica, excepto en Costa Rica y en Panamá, de hecho, en el resto de Latinoamérica hay radios comunitarias, por ejemplo. ¿Qué son las radios comunitarias? Y trate tal vez como de ayudarnos a imaginar cómo sería otro tipo de comunicación diferente al que hay. Claro, bueno, radios comunitarias o ciudadanas o libres o independientes, han puesto muchos nombres. Efectivamente, Centroamérica está llena de ese tipo de radios, excepto Costa Rica y Panamá. Son radios que son administradas por comunidades. Son radios que le permiten a la comunidad no solamente tener un espacio para transmitir, sino que además la comunidad puede formar parte en la toma de decisiones del medio, ¿verdad? Estamos hablando de una gestión diferente de un medio de comunicación, que no significa que no pueda vender publicidad, ¿verdad? Porque tiene que subsistir de alguna manera, pero que el fin último no sea solamente el lucro. Quiero hacer la salvedad aquí porque entonces van a decir, bueno, es que toda esta gente está contra la radio privada, contra la radio comercial. No es eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en una democracia tienen que haber balances, pesos y contrapesos, ¿verdad? Y no puede haber un contrapeso donde solamente hay una visión, una línea editorial y una visión de mundo que es la de los empresarios, que ya sabemos que están metidos dentro del gobierno, cuáles son sus intereses, y no las comunidades. Los medios de comunicación son poder. Una radio comunitaria es una radio que promueve el desarrollo local, es una radio que le permite a la gente, como decía Sandra, que ejerza su derecho no solamente a recibir información, sino también a emitir información, ¿verdad? Que tengan sus propios medios, que hagan sus propios medios, que desarrolle también esa comunidad. ¿Qué podríamos escuchar en una radio comunitaria? Programas locales. Podríamos escuchar lo que no se escucha en este país, que son, por ejemplo, radionovelas, que en eso el Centro de Comunicación Voces Nuestras tiene muchísima experiencia. Hacen radionovelas que no se escuchan en Costa Rica,
que se valoran en todas partes menos en Costa Rica, ¿verdad? Eso es increíble. Radioteatros, radiodramas, documentales radiofónicos, cosas que uno pregunta en la academia, uno pregunta en las clases y la gente nunca las ha escuchado, ¿verdad? Claro. Todo eso se puede hacer en la radio y no solamente se puede hacer, todo eso se debería hacer en la radio en este país. No es como alguien que decía que se hacía publicidad entre programas y no programas y con publicidad, ¿verdad? Muchas veces claro. El enfoque de la publicidad es mucho. Nos pregunta José Rojas de Palmares que cuánto pagan las empresas para tener una frecuencia. Bueno, hace unos años pagaban más o menos como 2.000 colones por año, ¿verdad? O sea, básicamente nada. Casi que nada durante muchísimos años. Con este reglamento que se hizo en el 2008, tengo entendido que una radio, por ejemplo, que puede lucrar, o un canal de televisión que puede ganarse miles de millones de colones en un año, va más o menos dando como por ahí de 100, 120.000 colones al año, ¿verdad? Que eran las cifras que veíamos el otro día analizando. Sí, en realidad lo que se paga al Estado por el uso de las frecuencias es un monto muy bajo. Por ejemplo, la ley de 1954 contempla el pago de uso de frecuencias en AM, pero no en FM, porque la ley en ese momento no existían las frecuencias en FM. Sin embargo, sí tenemos que decir que hay una transacción ilegal, realmente, lo que llamamos mercado negro, del uso de las frecuencias. Entonces, en este país, un empresario le paga, no sé, hasta $1 millón por una frecuencia en FM a otro empresario. Como es una concesión, lo que se traspasa es la sociedad anónima, ¿verdad? O sea, la compra de ciertos equipos, pero en realidad lo que se está pagando por $1 millón o más, o un poco menos, es el uso de la frecuencia. Entonces sí hay una transacción que no está contemplada en la ley y que se está dando. Incluso hemos visto noticias en los periódicos, o sea, hemos visto cómo se da esta transacción entre empresarios y se dice públicamente, sí. Y eso no es legal. Claro. Y de hecho, como el caso de Radio María, que hace... Radio María, Repretel, no sé si recuerdan que Repretel compró varias frecuencias también, es decir, hay varias empresas que lo han hecho y bueno, se dice así. Es increíble que se haga públicamente y que no haya ningún tipo, por ejemplo, cuando yo veo... Reprimenda. No, o sea, yo veo esas noticias de que hay gente transmitiendo ilegalmente, digamos, porque no tiene una concesión. Yo puedo entender que mucha gente transmita sin concesión porque es imposible que te den una concesión y porque las organizaciones comunitarias no pueden pagar $1 millón para que le concedan o para que se hagan estas transacciones. Pero cuando uno escucha una cadena diciendo, tenemos 10 frecuencias de radio en FM, y uno dice, pero ¿cómo el Estado, que es el administrador de eso, ¿verdad? Ahí no va a meter sus manos y ahí no va a investigar y se da cuenta que existen esas transacciones que son casi públicas, ¿verdad? Y que son ilegales, y ahí no va a perseguir ni a reprimir ni a nada de lo que sí le hace a aquel grupito de gente en la zona rural que está transmitiendo 15 kilómetros a la redonda? Hay 5 empresas, 5 consorcios que tienen la mitad de las frecuencias. Sandra, y si cambiáramos la ley del radio, que es muy vieja, de 1954, ¿de alguna manera vendría a solucionar parte del problema? Mira, en la red MICA, en la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa, pensamos que es necesario que este país tenga una nueva ley y que sea una ley construida de manera participativa, con la opinión de diferentes sectores. Sin embargo, no todo pasa por una ley. Es decir, hay otros factores importantes en lo que es el ejercicio del derecho a la comunicación. En Voces Nuestras tenemos ya casi 24 años de estar trabajando con grupos, con movimiento social, con comunidades, y nos hemos dado cuenta que hay dinámicas muy particulares en las comunidades, dinámicas de comunicación que se han dado a través de los años, a través de la historia, y se van a seguir dando, ¿verdad? Entonces hay que reforzar, hay que potenciar esas experiencias de comunicación social en lo local, en lo gremial, ¿verdad? En los diferentes espacios y con los diferentes grupos sociales. Y hay muchas maneras de potenciar y de generar condiciones favorables para que la comunicación, el ejercicio de la comunicación pueda darse. Entonces, políticas públicas, el aprendizaje de técnicas y de habilidades, y también, por supuesto, una legislación
que permita a los diferentes sectores el uso del espacio radioeléctrico, ¿verdad? Entre otras condiciones que se necesitan. Pero sí, una legislación, nosotros apostamos a que con una nueva ley habría una distribución más equitativa del espacio, como se ha dado en otros países, ya por ejemplo en Argentina, en Ecuador muy recientemente, que se le asigna un porcentaje a los medios comunitarios. Entonces, en el caso de Argentina y en el caso de Ecuador, se le asignó un 33% del espacio radioeléctrico. Digamos que es un segmento representativo de ese espacio para que las comunidades y las organizaciones puedan acceder a las frecuencias, ¿verdad? Entonces, sí es necesaria la construcción de un proyecto de ley, pero que sea con la representación y la participación de todos los sectores sociales y de la pluralidad que hay en este país, ¿verdad? Y que no se diga que solamente son los intereses comerciales los que tienen que estar ahí representados. Aquí tenemos un comentario de Joaquín Quiroz de Guadalupe. Dice, la UCR no tiene acceso a una estación radiofónica ni televisiva en las sedes regionales y debería darse más espacio en las universidades públicas. Un último comentario tal vez, ¿cómo vendría a cambiar también la dinámica con lo de digitalización de medios? Bueno, algo muy interesante que ha ocurrido, por ejemplo, es que a nosotros como red de comunicadores y comunicadoras independientes o alternativos, nunca se nos ha dado espacio formal para participar en esta discusión y lo hemos solicitado. Inclusive a nosotros como académicos de la comunicación y académicas tampoco se nos ha dado espacio. Este grupo que tiene su feudo en el espectro radioeléctrico, ¿verdad?, que cree que le toca de por vida esto, ¿verdad?, y que ahí va a seguir lucrando con esto, no quieren que haya digitalización de la radio, lo han dicho públicamente. ¿Por qué? Porque consideran que al haber más medios va a existir más competencia, lo cual es falso. Porque no quiere decir que la oferta comunicacional vaya a ser la misma que ellos van a tener, claro, ni los públicos, ¿verdad? Entonces, en todo ese tema de digitalización hay muchísima tela que cortar, pero sobre todo hay que insistir en un asunto, y es que el Estado tiene que intervenir, tiene que ejercer su obligación de intervenir en estas discusiones sobre digitalización, por ejemplo, y decir, es necesario reservar un espacio que no sea solamente para lo comercial, y no defender únicamente los intereses de las personas que tienen concesiones en este momento, que cada vez son menos empresas, menos sociedades las que tienen acceso. Es decir, es como si el Estado dijera, aquí está el poder, porque sabemos que la comunicación es poder, tome, repártanselo entre ustedes 5, 6, 7 u 8, ¿verdad? Y tenemos el temor de que si no nos dejan participar en esta discusión, si se digitaliza la radio va a pasar exactamente lo mismo. Tal vez para puntualizar esto del papel del Estado, nosotros consideramos que tiene que haber una revisión exhaustiva por parte de las instituciones correspondientes, llámese el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones. Tiene que haber un estudio cuidadoso de qué es lo que está pasando con el espacio radioeléctrico. ¿Quiénes tienen las concesiones? ¿Por cuánto tiempo les han sido asignadas esas concesiones? ¿Cómo las están usando? ¿Cuáles están ahí asignadas y no se están utilizando debidamente? Que sí hay. Sí. Que las hay, y pensamos que ahí hay, digamos, posibilidades para las comunidades. Todas estas frecuencias que no están siendo utilizadas como debe ser, podrían ser frecuencias que las comunidades usen. Claro. Entonces, ese trabajo de investigación y de tener una base de datos actualizada le corresponde a las instituciones del gobierno. Y pensamos, tal vez ya nada más para cerrar, pensamos que a partir de ahí debe haber una redistribución, una readministración del espacio radioeléctrico. Ya luego toda esta información va a servir para el planteamiento de una ley de radiodifusión. Muy bien, muchas gracias Sandra y Andrea por haber compartido con nosotros en el programa de hoy. La verdad es que hay muy poca gente que está haciendo plata con nuestro espectro radioeléctrico, que es de toda la ciudadanía. Exigimos que Canara y el MISIT se abran al debate porque en varias ocasiones no lo han hecho. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan más con más de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.